Para entender cómo cambia el epitelio de uno mucoso al que ya conocemos y ya vimos la semana pasada, que es el epitelio de la piel, pues vamos a empezar hablando un poquito acerca del labio. Ven, este es un corte del labio humano y antes de empezar a explicar, piensen cuál es la parte interna del labio, o sea, la que ya está dentro de la boca, y cuál es la parte externa y cómo pueden diferenciarlo. Chequen qué es lo que ven. Páusenle, tómense su tiempo, chequen qué diferencias se encuentran entre un lado y otro, y ahorita lo vamos platicando. ¿Ya le pausaron? Páusenle. Bien, ahora, chequen que en la parte superior de la imagen se pueden ver folículos pilosos, que sé que no es así como lo más sencillo del mundo, pero sí se pueden ver aquí las pequeñas raíces del folículo. De repente en algunos lados se puede ver una que otra glándula, no sudorípara, sebácea, una glándula sebácea, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí. Pero como ven, se puede ver dónde están los tallos de los pequeños cabellos que están en la parte superior y baja de los labios, ¿no? Entonces, esta es la parte externa, porque aquí sí encontramos, pues, cabello, ¿no? Bueno, pelos. Vemos también que, como ya habíamos platicado antes, es piel fina, es una capa de piel delgada, y se puede ver que el estrato córneo, pues, realmente es una sección pequeña de esta. Y vemos cómo cuando vamos llegando al vermellón, el vermellón es esta zona más rosada, más roja en nuestros labios. Vemos que ya no hay folículos pilosos. Ya en esta zona, si se acuerdan, vamos a encontrar las células de Merkel, los receptores de Merkel, que son para tacto muy fino y muy sensible. Y conforme vamos entrando al interior de los labios, vamos a ver que el epitelio final se va haciendo como más grueso, ¿ven? Como piel gruesa, solamente que no va a estar cornificado. Vamos a ver unas fotos un poquito más a fondo de ellas. Y vamos a ver estas glándulas que son precisamente glándulas salivales. Estas las conocemos como auxiliares porque hay algunas que son principales y otras que son auxiliares. Platicaremos de eso un poquito más adelante. Entonces, como ven, no es tan difícil. Obviamente, en el interior vamos a encontrar tejido conectivo. Ahí también vamos a encontrar capas de músculo, que por eso aquí se ve un poquito más rojo en el centro de la fotografía. Bien, vamos a ver con un poquito más de detalle esta parte del labio. Como bien, esta es la parte externa del labio, es epitelio cornificado, y podemos ahí ver algunas partes, por ejemplo, una glándula sebácea, parte del tallo del folículo piloso. Con los acercamientos vemos como en la parte superior el estrato, se puede alcanzar a ver parte del estrato granuloso y pues el estrato córneo. Y podemos hacer un poquito o algunas otras partes. Podemos encontrar, por ejemplo, un corpúsculo de Meissner, que también sirven para el tacto, que son de los receptores sensitivos. Aquí en la parte de la izquierda de la imagen se ve cómo están las células en forma como circular, como enrolladas, que precisamente son de los corpúsculos de Meissner. El tejido papilar, por ahí algún que otro vaso sanguíneo. Pero como si se acuerdan de la semana pasada, pues podemos distinguir fácilmente los diferentes estratos de la piel que ya hemos visto. Y ahora sí, vamos a ver cómo cambian los estratos al interior de la boca. Vean precisamente cómo hay un cambio del exterior, que está en la izquierda, al interior de la boca, que ya es precisamente esta transición cutáneo-mucosa, ¿no? Que se empieza a convertir en una mucosa. Ya no vemos tan bien definidas las papilas, si se dan cuenta, ya en la parte del interior de la mucosa, a pesar de que como tal ya no hay esta formación de los estratos que sí vemos en la piel normal, del estrato granuloso o el estrato espinoso. Acá, a pesar de que sí hay una fuerte pues vaya, un fuertes enlaces que protegen entre célula y célula para que no se descamen completamente, pues ya no, por ejemplo, ya no encontramos los gránulos de queratoyalina, o bueno, no los encontramos tan presentes.
cuando hacemos un acercamiento vemos como el estrato córneo, bueno, en la parte de la izquierda no vemos núcleos, y en la parte de la derecha ya en el epitelio, sí vemos que es un epitelio plano, vemos los núcleos aplanados, aquí señalados por las flechas, pero todavía están presentes en las capas más externas, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que no es un estrato córneo, simplemente es un estrato plano, un epitelio plano estratificado. Bien, ahora sí entremos a las funciones de la cavidad oral. En la cavidad oral, a pesar de que podríamos decir que simplemente su función principal es simplemente el masticar y el deglutir, pues la verdad es que hay muchas otras cuestiones relacionadas y bastante interesantes. Por ejemplo, esta cuestión del detectar lo que estamos comiendo, el sabor que tiene, sobre todo, quizás ya el sabor en su complejidad o en su plenitud es tanto con la lengua y la boca como con la nariz, ya hablaremos de ello cuando veamos sistema respiratorio, pero ahí detectamos los diferentes sabores. Si hay algo que no está bueno en este reflejo de escupir, este reflejo de vomitar, lo que no está rico, lo que se siente que está podrido, que no, pues es fundamental para sobrevivir, ¿no? Quizás ya en nuestra época no tanto, pero pues en algún momento de nuestra historia evolutiva o nuestra historia de nuestra evolución social, pues sí era muy importante este reflejo de no comerte lo que no te gustaba, lo que no te gustaba en la boca, ¿no? Entonces es bastante interesante. Y al igual, pues tenemos muchos nervios que están constantemente detectando qué hay en nuestra boca y las sensaciones que ésta genera, ¿no? Entonces no solamente es el sabor, sino las formas, las texturas. Es muy importante esta detección del tacto y los receptores que hay para sentir en nuestra boca, porque no solamente son quizás texturas, también frío, calor, y los componentes que tiene lo que comemos. Obviamente, como les decía, quizás ahora sí pasando ya a la cuestión más relevante, podemos hablar de la digestión mecánica, o sea, del romper los alimentos con los dientes para fraccionarlo en partes más pequeñas. La digestión química se da desde la boca, la saliva también tiene varias enzimas que van a empezar a hacer esta digestión química. Y también están las defensas inespecíficas y específicas, porque si se acuerdan, aquí tenemos, por ejemplo, las amígdalas, que van a estar en la inmunovigilancia de las cosas que estamos comiendo. En la saliva se va a ir hacia las anginas, y ahí va a haber varios linfocitos, o bueno, un montón de linfocitos que van a estar haciendo inmunovigilancia por si algún antígeno se mete y pueda llegar a generar una enfermedad. Y también, tanto hay inespecíficas como específicas, ¿no? Vamos a encontrar que en la saliva hay varios componentes que no permiten el crecimiento de bacterias, y también va a haber, por ejemplo, la segregación de anticuerpos, no solamente de componentes que son, como les decía, inespecíficos, sino que también hay algunos muy específicos como lo son los anticuerpos. Entonces ahí vemos las dos partes de los sistemas de defensa desde esta parte de la boca. Bien, la boca o los tejidos que podemos ver en la boca van a incluir desde la lengua, los dientes, las estructuras de soporte de los dientes, las glándulas salivales mayores, menores y las amígdalas también. Cuando hablemos de las glándulas salivales, vamos a entender esto bien de cuáles son las mayores y cuáles las menores. Y pues básicamente en la boca vamos a encontrar tres tipos de mucosa. Vamos a encontrar la masticatoria, que es un epitelio plano estratificado, cornificado o paracornificado. O sea que no está completamente cornificado, o sea que no todas las células pierden su núcleo y que todavía hay células completamente vivas en la parte más externa del epitelio. Sobre todo va a estar, como bien lo dice, en las encías y en el paladar, porque va a ser el que está en contacto en directo con las diferentes texturas y formas que tiene pues la comida que comemos, ¿no? Entonces no siempre son papillas, va a haber cosas que a veces comamos que tengan un poquito más de dureza o que sean un poco más cortantes, por así decirle, para las mucosas. Entonces por eso este paladar es un poquito más duro, por así decirlo, entre comillas. También tenemos las mucosas de revestimiento. Sí va a ser un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, como el que vimos al principio en las imágenes del labio, donde no va a haber cornificación, o sea, todas las células van a tener su núcleo en el epitelio más externo.
Este, por ejemplo, va a estar en las mejillas, en la parte debajo de la lengua, en otras zonas donde ya no hay tanto riesgo de que el alimento pueda dañar este epitelio. Y por último vamos a tener las mucosas especializadas, que en este caso van a ser las que tengan o donde podamos sensar los sabores, ¿no? Ya lo platicaremos un poquito más cuando empecemos a ver la lengua.